Listo. Entonces les mencionaba que podemos encontrar estas moléculas tanto en suero como en algunos otros líquidos biológicos y que nos van a traducir el estado de existir una neoplasia, cómo estaría el crecimiento, la actividad de esta neoplasia. Y nos va a permitir, obviamente, poner en evidencia la presencia, evolución o respuesta terapéutica en un tumor maligno. Los marcadores tumorales se van a comportar como señales a distancia de la presencia de una neoplasia. Lamentablemente, y esto sí debemos recordarlo, no son específicos en la gran mayoría, ya que podemos encontrarlos elevados en muchas situaciones benignas, no patológicas. Dentro de las más frecuentes tenemos, por ejemplo, una insuficiencia renal o hepatopatías, ¿no? Que no necesariamente me van a producir un cuadro neoplásico. Por ello, es importante que sepamos cómo es que debemos valorar e interpretar la presencia de un marcador tumoral alterado, ¿no? Primero, uno de los datos importantísimos es que tenemos que considerar si es que hay un cambio cuantitativo, es decir, eh, que existan valores que en el tiempo los haya medido y que haya un incremento progresivo de estos. Estos incrementos anormales pues van a indicarnos una señal de alarma que va a requerir obviamente investigaciones complementarias. Cuando hablamos de qué herramientas tenemos en el laboratorio para realizar el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer, en el mundo ideal pues quisiéramos que los marcadores tumorales me ayuden en la detección precoz, que me ayuden a establecer un pronóstico, un estadiaje, pretratamiento, que me ayuden en el seguimiento después del tratamiento, que me permita predecir las recurrencias, que sean muy sensibles, muy específicos, con un alto valor predictivo positivo, órganos específicos y tumores específicos. Sin embargo, ese es el mundo ideal. En la práctica, sabemos pues que los marcadores tumorales son poco específicos. Pueden aumentar en diferentes tumores y también incluso en procesos benignos, siendo un rasgo característico de ser poco sensibles en los estados iniciales de la enfermedad. Entonces, ¿para qué me van a servir? Pues básicamente la aplicación principal va a radicar en el seguimiento, tanto para detectar una recidiva temprana como para evaluar la efectividad del tratamiento. Ojo que no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando del seguimiento de pacientes ya diagnosticados. Entonces vamos a tener un grupo de marcadores tumorales que los podemos clasificar como de buena y alta especificidad y sensibilidad. Podemos encontrarlos, sí, elevados en muchas situaciones fisiológicas, pero cuando hemos descartado ya estas situaciones benignas y encontramos incrementos importantes, casi siempre me van a indicar que estamos frente a un tumor maligno. Y acá tenemos a los principales representantes, a la beta-HCG y a la calcitonina. Luego tenemos aquellos que tienen una sensibilidad y especificidad variable. Eh, Estos no, obviamente no me van a ayudar en estados iniciales, sino en estados avanzados, donde a concentraciones séricas altas, pues vamos a casi asegurar de que se trata de un tumor maligno. Acá tenemos a la gran mayoría de marcadores tumorales, como el PSA, el alfa-feto, el carcinoma embrionario, entre otros. Luego tenemos al grupo de los de baja sensibilidad. Va a depender mucho de la evolución del cuadro, donde incluso en fases avanzadas de la enfermedad no necesariamente lo vamos a encontrar muy alterado. Acá tenemos algunas enzimas, como la deshidrogenasa láctica y algunas citoqueratinas. Entonces, ¿cómo es que vamos a interpretar un resultado de un marcador tumoral? Si encontramos un valor elevado de cualquier marcador tumoral, vamos a tener que discriminar si esta elevación es a consecuencia de la presencia de una neoplasia o a presencia de una causa benigna. Y para ello tenemos que tener tres principios. Primero, la concentración sérica del marcador. Segundo, tenemos que descartar esta patología benigna posible y luego realizar un control evolutivo. Cuando hablamos de la concentración sérica, pues por regla general se sabe que en la mayoría de los casos, en ausencia de una neoplasia, la elevación puede ser hasta moderada. Y conocido es que muy inferior en comparación de si estuviéramos hablando de un paciente con metástasis. A mayor concentración de un marcador tumoral,
mayor es la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Por ejemplo, en el carcinoma embrionario, si los valores de referencia van por debajo de 3 y encontramos pues, valores mayores a 20, y a esto le asociamos algún otro hallazgo a nivel de la clínica del paciente o alguna otra prueba de ayuda al diagnóstico, altamente probable de que sea un cuadro maligno. Asimismo, del CA 125, si encontramos que los valores de referencia son por debajo de 46 y encontramos valores superiores a 500, también altamente probable de estar frente a un cuadro neoplásico. Luego, sí o sí, tenemos que descartar aquellas patologías benignas que me puedan causar falsos positivos, falsos incrementos de los marcadores tumorales. A la cabeza habíamos mencionado las hepatopatías crónicas, la cirrosis y la insuficiencia renal. Son las principales fuentes de falsos positivos en más de un marcador tumoral. Hay algunos también que se pueden ver afectados en situaciones específicas, como por ejemplo en enfermedades dermatológicas se va a ver incrementado, falsamente incrementado, el antígeno carcinoma de células escamosas. En cuadros de colestasis podemos ver incrementado el CA 19-9 y en la presencia de derrames, ya sea derrame. Luego mencionábamos que es importante realizar el control evolutivo. Si es que encontramos valores de un marcador tumoral elevado de forma aislada, realmente muy poca información me va a dar. Pero si es que he hecho 2 o 3 determinaciones seriadas en el tiempo, la recomendación es que se hagan con un plazo entre una u otra determinación de 15 días aproximadamente, y el incremento entre uno y otro valor debe ser mayor al 20%. Si se cumplen estas dos situaciones en 2 o 3 determinaciones, pues estamos altamente con la posibilidad de encontrarnos frente a un cuadro neoplásico. Debe tener ese comportamiento, ¿no? De un incremento continuo. Sin embargo, ojo que, por ejemplo, en los cuadros benignos, más bien, nos va a pasar de que este valor no va a incrementar en el tiempo, sino por el contrario, se va a mantener en forma de meseta o incluso podría caer. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de tener un antígeno carcinoma embrionario, lo encontramos elevado en una primera medición, y tenemos que hacer la diferenciación. De repente mi paciente podría estar cursando con una hepatopatía o podría ser un cuadro neoplásico en sí. Se le hacen diferentes evaluaciones, lo mínimo necesario son entre 2 a 3 mediciones, y vemos cómo progresivamente en el tiempo, de tratarse de un cuadro neoplásico, los valores se van a ir incrementando. En cambio, en los casos de una hepatopatía, estos se van a mantener casi estables. Hablando propiamente del antígeno carcinoma embrionario, vemos que este se va a encontrar positivo en numerosas fuentes como origen y asociado a diferentes tejidos que podrían cursar con cuadros neoplásicos. Pueden ser desde tejido cerebral, en el caso de otorrino también, en el caso tiroideo, pulmonar, vesicular, cáncer de mama, de estómago, de páncreas. Es ampliamente utilizado, ¿no? De riñón, colon, ovario, vejiga, incluso cervix. Entonces tenemos que este antígeno carcinoma embrionario es una glicoproteína de origen fetal, que básicamente la principal aplicación clínica es la vigilancia del cáncer gastrointestinal. Ese término es importante, vigilancia. Y principalmente del cáncer colorectal. Su depuración va a ser a través de vía hepática, así que cuando encontramos metástasis a nivel de este órgano vamos a encontrar valores muy, muy incrementados. Otras lesiones, como hemos mencionado, pueden presentar el antígeno carcinoma embrionario también positivo, como habíamos mencionado, ¿no? Cáncer de mama, pulmón, páncreas, etc. Incluso también en algunas patologías benignas, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la pancreatitis, y en el caso de enfermedades hepáticas, que es lo más estudiado, solamente vamos a encontrar elevaciones, pero por debajo de 25 nanogramos mililitro, estimando que los valores de referencia van a ser menores de 3.
Ojo que hay una situación en particular, como es el caso de los fumadores, donde se puede tolerar hasta valores por debajo de 5. Luego tenemos el CA-125. Esta es una glucoproteína de alto peso molecular que tiene una muy buena utilidad en los carcinomas de ovario, pero los de estirpe serosa, no los mucinosos, sino de estirpe serosa. Este A125 se sabe pues, que es sintetizado por los tejidos asociados a los conductos de Müller, ya sea trompa de falopio, endocervix o fondo vaginal, y también en mesotelios, es decir, estos revestimientos, pleura, pericardio y peritoneo, reconociendo pues que tenemos valores de referencia por debajo de 35. Podemos encontrarlo incluso elevado en hepatopatías benignas hasta un valor de 350, ¿no? Que ya podría llamar la atención. En el caso de situaciones ginecológicas, por debajo de 200. Sin embargo, de encontrarnos frente a un cuadro de ascitis con afectación pues, de uno de los mesotelios, pero una sospecha alta de una neoplasia ovárica y encontramos valores por encima de 900, ya súper altos, estamos frente a un 90% de especificidad. Es muy importante este marcador porque me va a ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento quirúrgico, al tratamiento por quimio, y nos va a ayudar también a anticiparnos a la aparición de recidivas, ¿no? Actuando como un factor pronóstico. Luego tenemos el antígeno prostático específico, muy útil, muy utilizado. Esta es una enzima que va a ser producida por las células epiteliales y de manera exclusiva por las células epiteliales prostáticas. Va a ser secretada al líquido seminal porque por esta cualidad de enzima va a tener una acción fluidificante. Tenemos que esta molécula tiene una alta especificidad entonces de la patología prostática, teniendo un límite de referencia de 4 nanogramos por mililitro. Sin embargo, si encontramos valores que vamos a medir en el tiempo y vemos que la velocidad de incremento año a año es mayor a 0.75, podemos considerarlo anormal y esto ameritaría estudios adicionales. Tenemos que considerar, eso sí, que pueden haber aumentos benignos propios del tejido también prostático, ¿no? Como pueden ser los más comunes, la hipertrofia prostática benigna y la prostatitis. Entonces, si tenemos un valor por encima de 4, no le vamos a decir a nuestro paciente, tienes neoplasia de próstata. No, tenemos que descartar si es que nos encontramos frente a un aumento benigno. Y también otro dato que tenemos que valorar es que el PSA aumenta con la edad, independientemente de que si existe una extensión tumoral. Entonces, la interpretación debemos tenerla valorada en relación a la edad de nuestro paciente. El PSA podemos encontrarlo en su forma total o principalmente donde va a circular, pues principalmente unido a proteínas inhibidoras de proteasas, y existe una pequeña fracción en estado libre. Y es esta fracción libre la que se ha encontrado que es menor en los pacientes con carcinoma de próstata. Entonces, se ha trabajado esta relación entre PSA libre y PSA total, donde de encontrar valores por debajo de un 15%, vamos a considerar una alta sospecha de neoplasia. Y este dato es muy importante, en especial en aquellos pacientes donde tenemos una zona gris, ¿no? Con un PSA mayor de 4, pero todavía menor de 10. Recordar nuevamente pues, que el incremento de PSA solito no es evidencia definitiva de neoplasia prostática. Siempre debemos complementar con otro tipo de pruebas, como puede ser la biopsia prostática. Y esta justamente nos va a ayudar para no tampoco hacer biopsias prostáticas a todos los pacientes que encontremos valores entre 4 y 10, nos va a ayudar a valorar bien esta relación entre PSA libre y PSA total. Los niveles de PSA pues, han sido muy útiles para supervisar la eficacia del tratamiento, ya vemos ya en pacientes diagnosticados, tratamiento, el seguimiento para controlar recaídas y valorar su incremento que debería haberse, o sea, si es que se normalizó después de un tratamiento
y vemos que hay incremento, pues podríamos estar presentando alguna recurrencia o propagación de la enfermedad. Luego tenemos el CA15-3, que es una glucoproteína de alto peso molecular y que vamos a utilizarla principalmente en el control del tratamiento del cáncer de mama, sobre todo en las formas avanzadas, en la enfermedad metastásica. Entonces, nuevamente, no va a ser un marcador que me va a ayudar en el diagnóstico ni en el seguimiento precoz, sino ya es incluso en formas avanzadas. Podemos encontrarlo positivo en otras neoplasias como un cáncer de ovario, de pulmón, de próstata y también en otras patologías benignas. Este marcador, ya que no se eleva en estados iniciales de la enfermedad, no lo vamos a recomendar como para tamizajes, despistajes, diagnósticos ni estadiaje. El CA19-9 es una glucoproteína sintetizada por diversos epitelios y su utilidad ha estado principalmente orientada a neoplasias gastrointestinales, siendo el marcador de elección para carcinomas pancreáticos. Existen otros tumores o procesos benignos que también pueden cursar con el CA19-9 elevado, nuevamente también asociados a neoplasias gastrointestinales, incluso con valores elevados, ¿no? En patologías, en hepatopatías, en insuficiencia renal nuevamente. Sin embargo, si encontramos valores a 37, vamos a tener un valor predictivo positivo superior al 98%. Entonces son valores bastante interesantes que deberíamos considerar de encontrarlos en algún paciente. Luego tenemos la alfa-fetoproteína. Esta es una glucoproteína oncofetal. Es muy similar a la albumina y en condiciones normales pasa de ser producida por el saco vitelino, luego por el hígado fetal y luego en el líquido amniótico. Esta proteína es la principal, porque incluso va a tener funciones de transporte por ejemplo, de iones, zinc, bilirrubinas, etc., en el feto, pero tras el nacimiento rápidamente va a caer. Rápidamente va a caer a valores por debajo de 10 nanogramos mililitros. Es en el embarazo que vamos a encontrar valores muy, muy superiores, que van a estar hasta por encima de 30 veces el valor del límite superior. Sin embargo, entonces, dada esta característica, es que en algunos se utiliza como un marcador de trisomía 21, porque en la trisomía 21 pues, se ha encontrado que los valores del alfa-feto más bien no se mantienen altos, no son altos en el embarazo, sino se mantienen bajitos. El alfa-feto va a estar elevada en el 80% de los tumores germinales no seminomatosos y se relaciona con la diferenciación del tejido de seno endodérmico. La alfa-fetoproteína va a tener valores muy altos en casi el 60% de los pacientes con carcinoma hepatocelular. Entonces, esta es una de sus principales aplicaciones, el carcinoma hepatocelular. Ojo, que pueden existir falsos positivos, como las hepatopatías benignas, que pueden ser ya de una cirrosis, hepatitis o asociadas a algunos fármacos o drogas, como el paracetamol. Luego tenemos la gonadotrofina coriónica, es una glicoproteína que en condiciones normales va a ser producida por la placenta, por el citocistotrofoblasto, en el 8º día después de la fecundación, teniendo un pico máximo en la semana 10 a 12 de gestación. En pacientes no gestantes, los valores van a estar por debajo de 5. La especificidad es muy elevada, pero vamos a tener algunos falsos positivos que deberíamos descartar, como lesiones a nivel de mucosa gastrointestinal, cirrosis hepática, enfermedad intestinal inflamatoria y algunos embarazos extrauterinos, ¿no? También enfermedad molar. Y se ha encontrado como hallazgo que en algunos pacientes que han consumido marihuana también puede haber esta interferencia. Bueno, básicamente la gonadotrofina coriónica en su subunidad beta, que es la que va a tener la actividad hormonal, se va a encontrar elevada en la enfermedad trofoblástica en el 100% de los coriocarcinomas y en algunos tumores germinales, ¿no? Acá les he adjuntado una tablita donde básicamente se revisan los casos de falsos positivos. Por ejemplo, en el caso del alfa-feto, habíamos mencionado falsos positivos con embarazo, enfermedades hepatobiliares,
Y la principal indicación, un carcinoma hepatocelular. De la beta-HCG, del mismo modo, falso positivo con insuficiencia renal o con una gestación, y me va a ayudar en los tumores trofoblásticos o germinales de testículo y ovario. Y así cada uno de los diferentes marcadores, incluso algunos adicionales para tomarlos en consideración. La lista es larga y solamente he querido mencionar de los principales y los que tienen mayor uso en la práctica médica. Ento- Aparte de estas moléculas ya conocidas, estas proteínas, estas enzimas que son de uso rutinario en el laboratorio, poco a poco se está tratando de buscar marcadores pues, más específicos. Y ya estamos variando las metodologías, nos estamos apoyando en técnicas moleculares, donde buscamos establecer pronósticos a partir de patrones de expresión genética. Existe un estudio donde se trabajó con pacientes recién diagnosticadas con cáncer de mama, que eran triple negativo. Tenían receptor de hormonas ganglios linfáticos negativos, así como ER negativo. ER2 negativo, y que habían sido sometidas a cirugía. Y que aquellas que habían sido sometidas a terapia hormonal sola tenían un índice de recurrencia muy, muy bajo. Y esta información fue posible gracias a una prueba molecular, el Oncotype, que es una prueba de 21 genes, que indicaba que básicamente en este grupo no era necesario pues, someterlas a quimioterapia, simplemente tenían una buena expectativa, un buen índice de recurrencia muy, muy bajo, si es que recibían solamente terapia hormonal sola. Entonces, incluso ya buscando mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En el caso, pues, de tener que utilizar estas pruebas para el cribado, para el tamizaje, que mucho también se ha difundido esa utilidad, pero ustedes ya saben que es más el uso ya en pacientes diagnosticados y más para el seguimiento. En el caso del alfa-feto, si tenemos de cara un hepatocarcinoma, un grupo de alto riesgo, sí o sí tenemos que asociar una ecografía abdominal. O sea, no irnos a ciegas, ¿no? No solamente quedarnos con el alfa-feto. En el caso del CA125, si es que estamos sospechando una paciente en alto riesgo con antecedente familiar, de cáncer de ovario, cáncer ginecológico, y le tenemos que agregar sí o sí una ecografía pélvica. En el caso del PSA, tenemos, por ejemplo, el dato epidemiológico, ¿no? De los factores de riesgo, si es que hay antecedente familiar, de repente raza negra, o ya viene con historia de determinaciones previas dudosas, entre 4 a 10, que es esta zona media gris, y que de repente ha tenido también hallazgos en el examen clínico, como el tacto rectal positivo, sí o sí deberíamos valorar ampliar estudios, sobre todo si estamos frente a pacientes mayores de 50 años. En el caso de una alfa-fetoproteína en un paciente con masa hepática y valores por encima de 500, pues básicamente estamos en un diagnóstico de hepatocarcinoma. En el caso de preoperatorio no se recomienda porque no debería influir en la decisión del quirúrgico de realizar o no la cirugía. Y más bien en el posoperatorio sí me va a ayudar para monitorización, por ejemplo, en el cáncer de ovario, donde se ha realizado una cirugía reductora, debo usar mi CA 125 para evaluar si es que existe enfermedad residual y sobre todo para ayudar en el seguimiento de terapias adyuvantes. Nuevamente, de manera de resumen, acá les presento una tablita donde ahora enfocándonos desde el lado no del marcador, sino desde la patología, por ejemplo, qué marcadores o qué panel de marcadores son los que debería solicitar. Por ejemplo, en un cáncer gástrico deberíamos pedir sí o sí un antígeno carcinoma embrionario y un CA19-9. En el caso de un cáncer de cervix, tenemos que pedir citoqueratinas, el carcinoma embrionario, el cifra 21. Tenemos algunos que sí van solos, ¿no? Como en el colorectal, el carcinoma embrionario, en el hepatocelular, la alfa-fetoproteína. Muy bien. Hasta acá vamos con la parte de marcadores tumorales. Como ven, es bastante sencillo. La parte principal es que sepan cuáles son las 3 primeras principales características que debemos evaluar antes de interpretar uno de estos resultados y cuáles son las principales asociaciones de los marcadores tumorales que hemos mencionado
en los diferentes diagnósticos.